Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Hoy tenemos un programa muy interesante con una de nuestras consecuentes invitadas, que es la doctora Irma Lovera de Sola, con quien hablaremos sobre un proyecto de ley de condominios que adelanta la gobernación del estado Miranda. Nuestra invitada, la doctora Irma Lovera de Sola, es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, docente de esta universidad, mediadora y árbitro de la Cámara de Comercio de Caracas y autora de diferentes libros de derecho inmobiliario. Entonces, no se desconecten, que va a estar muy interesante. Bienvenida, Irma, a Código Inmobiliario. Bueno, siempre invitada, esta es tu casa, siempre invitada a nuestro canal, ya que tus programas son los que tienen prácticamente más audiencia dentro de este espacio y bueno, siempre tus opiniones, tus análisis son muy importantes para nuestra audiencia. Entonces, Irma, hablando y entrando ya en materia y para darte la bienvenida, ¿en qué consiste este proyecto de ley de condominios de la Gobernación de Miranda? Bueno, Roberto, primero, de nuevo, muchas gracias. Es muy generosa tu presentación. Entrando en el tema, debo decir que han circulado dos proyectos. Uno, el que le ha dado el nombre popular, digamos, que es Ley de Condominios y Asociaciones de Vecinos del Estado Miranda. El segundo tiene un nombre como nos tiene acostumbrados a este régimen, larguísimo y complicadísimo, pero es ley que regula la asistencia y apoyo a los condominios y demás instancias de participación vecinal en el Estado Bolivariano de Miranda y su fondo de financiamiento. Aunque este nombre es muy largo, sí representa más el contenido de esta ley, de este proyecto, que esperemos que no llegue a ser ley, se quede como proyecto y esas ideas sirvan para cosas positivas y no para lo que se está planteando. Lo fundamental es que la gobernación se convertiría a través del directorio de ese fondo en una especie de banco, porque va a recibir aportes públicos y privados. Los públicos vienen de la propia gobernación y de los 21 municipios del estado Miranda. Y los privados serían de los condominios y las asociaciones de vecinos. Con lo cual, el fondo debería someterse a la ley de entidades bancarias. Porque la ley como se llamó antes, la ley de bancos, obliga a que todo ente que reciba depósitos del público debe estar sometido a la supervisión de SUDEBAN. Pero en estos proyectos no está contemplada esa supervisión, lo que está contemplada es una especie de contraloría. Pero esa contraloría, desafortunadamente, sabemos cómo funciona. Si funciona como funciona la Contraloría General de la República, pues sabemos que ese filtro no funciona. Irma, pero una pregunta, lo que pretende este proyecto de ley es que la gobernación recaude dinero de los edificios de propiedad horizontal, o sea, que se vuelva como una especie de administradora de condominio recaudando las cuotas de gastos del edificio o para recaudar fondos de reserva. ¿Cuál es la intención? Bueno, el proyecto habla de que habría unas cotizaciones. Las cotizaciones de la gobernación serían entre el 1 y el 3% de su presupuesto anual y de los municipios esos mismos porcentajes, con el gravísimo problema que han expresado los alcaldes del área metropolitana de Caracas,
en que dijeron en una rueda de prensa que la recaudación de estos municipios ha descendido en los últimos 2 años más del 98%. Así que yo dudo que los municipios de Miranda, como los municipios de cualquier otro lugar de Venezuela, tengan la capacidad económica para cotizar entre el 1 y el 3% de sus ingresos propios sin mermar la cobertura de los gastos normales que tiene un municipio. Ahora, en cuanto a los aportes de condominios y asociaciones de vecinos, el proyecto no dice ni cuánto, ni porcentajes, no dice nada. Entonces, y la pregunta, Irma, ¿de verdad necesitan los condominios de Miranda que la gobernación entre? O, bueno, complicar la administración de un condominio que es relativamente sencilla, que siempre es llevada por la administradora de condominio o por las juntas de condominio, complicar eso y meter al Estado en recaudaciones, en pago. Imagínense, entonces tendría que ir un condominio para arreglar un ascensor a pedir un cheque a la gobernación. O sea, introducir a los vecinos dentro de la burocracia del Estado de algo que funciona relativamente bien, que son la mayoría de los condominios, Sí. bueno, tienen por supuesto sus temas de los actuales, pues de recaudación, de la morosidad que habitualmente tiene cualquier condominio, pero de verdad es necesario que el Estado se meta en eso. No solamente que no es necesario, sino que es una distorsión, porque si el gobernador de Miranda ha dicho que han acudido a él para expresarle que en general la clase media no tiene los recursos para pagar las cuotas, específicamente las cuotas extraordinarias para las reparaciones urgentes y los arreglos que se requieren en cualquier condominio, menos aún van a poder cotizar otra cuota para el fondo intergubernamental que establecería este proyecto. Entonces, a mí me parece un despropósito total. Si no hay dinero de parte de la clase media empobrecida, que tiene 10 años perdiendo capacidad adquisitiva, ¿cómo va, además de sus obligaciones, a agregarle una cotización? Y el proyecto tampoco explica qué va a pasar con los fondos de reserva de los condominios, porque sabemos que hoy en día los fondos de reserva son muy pocos, porque el dinero se vuelve sal y agua por efecto de la inflación, entonces no hay capacidad de ahorro y los fondos de reserva se han ido gastando y llega un momento en que cuando hay una urgencia se pide un presupuesto, la gente inmediatamente aporta, sobre todo para cosas fundamentales, como por ejemplo las roturas de los tubos que llevan el agua a todos los apartamentos. Eso no es para mañana, eso es hoy. Yo necesito bañarme, cocinar y limpiar hoy. Inclusive, Irma, los fondos de reserva, los edificios que los tengan, los tienen que constituir en moneda extranjera, porque el bolívar, bueno, se devalúa a unos pasos agigantados que no hay forma de anclar esa moneda, que esa moneda sirva para establecer un fondo. Entonces, todo eso está complicado por la hiperinflación. Entonces, ¿qué pretende, qué crees tú que está detrás de este proyecto? ¿Qué pretende de verdad? En algo que evidentemente, a mi criterio, no es necesario una ley, menos en el estado Miranda. Ya los condominios se autogestionan, muchos de ellos, las administradoras manejan eso. ¿Qué hay detrás de este bueno, proyecto? Lo que sucede es que yo soy abogado, no soy bruja, ni soy política. Entonces a mí me gusta escudriñar los proyectos de ley para sacar la esencia legal y no ponerme a hacer suposiciones de que puede ser que la intención sea esta o la otra. Yo te puedo decir una serie de cosas concretas que están en esos proyectos
que te dan una luz de por dónde van las intenciones, pero yo las intenciones no las digo porque eso no me corresponde. Ojo, todos, ahí estamos todos, y si alguien no se ha dado cuenta, yo le voy a abrir los ojos. Por ejemplo, condominios de oficinas, condominios de comercios, centros comerciales. Este proyecto de ley por ninguna parte dice que es para condominios de vivienda. Lo que pasa es que nuestro pensamiento como venezolanos, que tenemos como nuestro único patrimonio nuestra vivienda y que la defendemos y la mantenemos, cueste lo que cueste, con grandes sacrificios, haciendo aportes como sea necesario para vivir de una manera austera pero decente, pensamos que una ley como esta sería para las viviendas, pero el proyecto no lo dice. Y yo creo que las asociaciones de franquicia, las asociaciones de centros comerciales no han reaccionado todavía y eso hay que alertarlo, porque condominios somos todos, incluso las casas quintas que se han agrupado como condominios, que tienen servicios comunes de vigilancia, que tienen servicios comunes de agua, de piscina, de gimnasio, todos caen dentro de las previsiones de esta ley. Y esa es una de las alertas que debe darse de una manera inmediata, que reaccionen, que se den cuenta que un enorme porcentaje de los venezolanos vivimos, trabajamos y hacemos compras de nuestras necesidades diarias en locales comerciales, trabajamos en oficinas y vivimos en apartamentos de vivienda, pero todos son condominios. Eso es importantísimo que se percaten de eso, porque me temo que no han reaccionado. Tendrían que analizar seriamente este proyecto. Irma, Te voy una a dar pregunta. también, después Sí. te digo algo del directorio del fondo. No, adelante, adelante. Ese fondo que se llama Intergubernamental de Ayudas y no sé cuánto, estará dirigido por un directorio. Ese directorio estará integrado por 7 directores. Los directores se nombran de la siguiente manera: uno por la gobernación y uno por cada una de las zonas que el propio proyecto establece. Por ejemplo, municipio Zamora, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, zona metropolitana de Caracas. Hay varios más. Sacando cuentas y yéndome a la página web del Consejo Nacional Electoral, yo quería saber la afiliación política de todos esos alcaldes, porque son ternas que van a presentar los alcaldes al gobernador. Y el gobernador de allí va a elegir los miembros de ese directorio. Si son 7, 4 quedarían en manos de oficialistas, 4 directores. Y escasamente 3 serían, no los propios alcaldes, sino candidatos presentados por los alcaldes. Serían 3. Pero el quórum del directorio se forma con 4. Y las decisiones del directorio se toman por mayoría simple, lo cual significa que toda la administración y asignación o no de estos recursos va a depender del oficialismo. Más todavía, los directorios son funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción del gobernador de Miranda. Entonces, allí yo creo que cualquier persona que en alguna oportunidad se haya paseado por esa realidad se dará cuenta de que los fondos que se aporten van a estar en manos del oficialismo. Irma, una pregunta.
¿Tiene el Consejo Legislativo del Estado Miranda facultades para legislar en esta materia No nacional? no tiene las facultades constitucionales que están establecidas en los artículos 162 y siguientes de la Constitución. Solamente tiene un ámbito legislativo muy restringido a ese territorio y sus necesidades. La estructura de la gobernación, la división política de los municipios, es una cosa muy limitada. No puede legislar un consejo legislativo estatal sobre ningún asunto que invada lo que son derechos constitucionales, en este caso, derecho de participación, derecho de propiedad. El Consejo Legislativo no tiene esa facultad. Pero yo me temo, por experiencias que ya tenemos los venezolanos, que al gobierno tanto nacional como estatal no le importa la inconstitucionalidad de las propuestas que hace. Y eso es una situación muy peligrosa porque los venezolanos terminamos estando en manos del capricho y las decisiones unilaterales de un solo grupo de venezolanos, lo cual no es justo. Esto realmente, si fuese una verdadera democracia, tendríamos que participar, opinar y que las opiniones tuvieran peso, que no fuera un programa de radio donde Irma Lovera dice bla, bla, bla. No es eso, es que las opiniones de otros grupos de ciudadanos tengan peso en la toma de decisiones. Esa es la verdadera participación ciudadana. No es la libertad de ir a decir, sino que tenga importancia a la hora de decidir si algo es beneficioso o no para el global de los ciudadanos de este país. Bueno, hay varias organizaciones vecinales que trabajan este tema condominial que no han sido consultadas por la gobernación. Entonces, imagínate, arrancar un proyecto que de entrada sería inconstitucional, donde no hay participación de todos los sectores involucrados en el tema condominial, pues deberían hacer una consulta, que por cierto, el momento es totalmente inapropiado con todo este tema del COVID, de la pandemia. ¿Cómo pueden hacer unas consultas que de verdad se recorra todo el estado Miranda? O sea, y otro tema que te quería preguntar, Irma, ¿este proyecto colide con la ley de propiedad horizontal vigente? Sí, porque hay unos artículos que se refieren a la estructura de las juntas de condominio y resulta que eso es materia de la ley de propiedad horizontal y pretenden uniformar todos los condominios con unas juntas que estén integradas por 3 personas. Y sabemos de la complejidad que tiene hoy día los condominios, que incluso en el municipio Baruta hay un condominio que tiene 10 edificios. Cada uno tiene una junta y luego hay una junta general integrada por parte de los miembros de las juntas individuales de cada edificio. Entonces la complejidad no puede ser reducida a que una junta de condominio es con 3 personas. No solamente violenta la ley de propiedad horizontal, sino también los documentos de condominio, que fungen como especies de reglamentos particulares de cada condominio. Cuando se va a tomar una decisión, que podemos poner un ejemplo, hay que hacer la reparación de las bombas del hidroneumático que lleva el agua a los apartamentos, que hay que decidir, ¿eso es una reparación o eso es una compra de bombas nuevas? Si son bombas nuevas, requeriremos las 2/3 partes del quórum de una asamblea que apruebe eso. En cambio, si es una reparación, con la mitad más 1 es suficiente. Entonces, ¿cómo va
una ley que versa sobre otras cosas a meterse en la estructura de las juntas de condominio. Eso no tiene ningún sentido. Y además está pasando por encima de una ley nacional. Entonces los condominios de Miranda se van a adaptar a este proyecto y los demás entonces se van a regir por la ley de propiedad horizontal. Eso no tiene, eso es absurdo. Una pregunta, Porque Irma. además esa no es materia que pueda legislar el Estado Miranda. Una pregunta, Irma. Los municipios en este caso van a recabar información en los condominios, porque hay que recordar el año pasado el tema del censo nacional, a los cuales, bueno, la mayoría de las asociaciones de vecinos y de edificios, nosotros recorrimos, hicimos varias reuniones, por cierto, en el estado Miranda, donde, bueno, se oponían a que entrara un funcionario, porque recordemos que prácticamente en vez de ese censo hacerlo el Instituto Nacional de Estadística, lo hacía partidos políticos, lo hacían colectivos, algunos de ellos. O sea, había en realidad un rechazo bastante fuerte de las asociaciones de vecinos a dar esa información porque, bueno, por toda la tradición de violaciones a la propiedad privada. Bueno, el programa anterior de este canal tratamos el tema de las invasiones. Entonces, hay temor o hay rechazo también a que estén recabando información, y más en un momento donde sabemos que muchos edificios tienen apartamentos desocupados porque evidentemente la diáspora ha dejado, muchos venezolanos han dejado en reserva sus apartamentos, no han querido venderlos, no han querido alquilarlos. ¿Hay en realidad en esta ley artículos que digan que los municipios van a recabar o van a haber funcionarios dentro de los edificios? Sí, esta ley señala que deberán darse información a los municipios, pero dos cosas muy importantes. El proyecto no dice cuál es la información que se va a solicitar, no la sabemos. Y después, cuando el municipio tiene acumulada toda esa información, tiene la obligación de remitirla al directorio del fondo, es decir, a la gobernación. Y además debe actualizar la información por lo menos una vez al año y remitirla a la gobernación. Los venezolanos tenemos urticaria a todos los registros, porque después de haber pasado por el apartheid de la lista de Tascón, todos le tenemos terror a entregar información privada. Así que es cierto que existen esos artículos en el proyecto, está clarísimo. En estos días... Sí. Perdona, porque sí, quiero adelante, hilar esto con el artículo 49 del proyecto, que para ser fiel a las palabras del propio proyecto y no introducir nada que no sea estrictamente jurídico, ese artículo 49 dice: las entidades regionales, municipales y locales podrán otorgar ayudas económicas a los condominios y demás instancias de participación vecinal para la ejecución de proyectos especiales. Para ello, podrán exigirle como condición el establecimiento dentro de su estructura de mecanismos adecuados de control y vigilancia internos. ¿Qué te parece? No hay ninguna duda de que uno de los objetivos de este proyecto es el control de las asociaciones de vecinos y de los condominios. O sea, en días usted quiere ayuda, recientes... bueno, pero me tiene que dar a cambio que yo me voy a meter a vigilar qué es lo que usted está haciendo. En días recientes, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, daba dos declaraciones. En una decía: la propiedad de la vivienda es intocable, no hay ningún tipo de intervención, está contemplada en las propuestas de ley, son rumores para infundir miedo. También declaraba el gobernador: nuestro interés no es meternos con la ley de propiedad horizontal, aunque creemos que se debe hacer una revisión de esta y adaptarla a la realidad.
y son temas que surgen del debate que estamos haciendo en la comunidad. Esto lo hizo en un encuentro nacional virtual de organizaciones y juntas de condominio que se hizo a través de Radio Comunidad, transmitido a través de Radio Comunidad. Entonces, bueno, Sí. el tema es que algunas autoridades en el pasado, y recordemos la ley de arrendamientos de vivienda, que se declaró infinidad de veces que esto no iba a afectar la propiedad privada, que no afectaba a los pequeños propietarios, como los llamaban, a los propietarios de un apartamento. Bueno, y al final hemos visto después de 9 años que ha sido una de las afectaciones masivas a la propiedad de muchos venezolanos y no han podido recuperar. Entonces, ¿qué confianza pueden tener los vecinos del estado Miranda en este tipo de declaraciones con toda la trayectoria de leyes que al final han buscado disminuir el ejercicio de la propiedad privada en Venezuela? Entonces, es más, en la página web de la gobernación dice que el proyecto de ley fortalece el derecho de propiedad. Esto es ajeno a la verdad. No lo fortalece, al contrario. Lo que hace es debilitarlo, imponerle obligaciones que no estaban cuando alguno de nosotros compró su inmueble para constituir su vivienda allí. A mí me parece muy importante señalar algunas cosas que el proyecto no dice. Además de las que ya hemos dicho, que no dice de qué manera se van a establecer los montos de las cotizaciones que condominios y asociaciones deben aportar. Tampoco se dice cuáles van a ser los criterios para las asignaciones de esas ayudas. Además, me parece muy irónico llamarlas ayudas, porque ese es nuestro propio dinero. Me van a ayudar con mi plata. Eso no puede ser. Eso serán asignaciones, pero tendría que haber una estructura que señalara cuál es el criterio para otorgarlo. Porque total es dinero mío, no es dinero de la gobernación. Otra de las cosas es que, bueno, los montos de las cotizaciones que no están establecidos por ninguna parte. ¿Qué va a suceder con los condominios o asociaciones que no se quieran registrar? O que habiéndose registrado decidan no cotizar. Este proyecto no tiene sanciones, pero estamos acostumbrados a que las leyes nuevas que han venido promulgándose en los últimos 20 años, todas tienen unas sanciones monstruosas. Entonces no podemos esperar menos. Y si inician la ley diciendo que es obligatoria para todo el mundo, pues alguna sanción habrá. Entonces no es la libertad de un condominio que diga, bueno, nosotros hemos decidido cotizar. No, sino que va a ser obligatorio, pero no se sabe en qué términos, con qué criterio se administra, que se tiene que hacer una evaluación técnica de los proyectos que se presenten. ¿Cuánto va a tardar el directorio en decidir desde el momento en que se presenta el proyecto hasta el momento en que hacen la asignación del dinero? Eso es burocracia pura. Otra cosa es que, bueno, eso lo hablamos en otra parte del programa, que es que pretenden hacer modificaciones a los documentos de condominio y la ley de condominio, pero sin decir que lo están modificando, sino metiéndose en un ámbito que no les corresponde. Pero Irma, ¿cómo pueden modificar un condominio que se hizo basado en la ley de propiedad horizontal donde hace falta el 100% de las alícuotas del edificio? ¿Cómo puede intervenir el Estado a modificar eso violando la ley de propiedad horizontal y el mismo condominio que solo se permite modificar por el 100% de los propietarios, lo cual es casi imposible en cualquiera de los edificios, ¿no? Y claramente lo que hemos venido conversando, que se burocratizan las decisiones, pero no solamente las decisiones de asignación de dinero, sino las prioridades de un condominio, ya no las va a establecer el condominio, sino el fondo.
el directorio del fondo. No, porque es que a ustedes les es más importante pintar la fachada que arreglar los ascensores. ¿Qué sentido tiene eso? Solamente el que vive en un lugar sabe lo que necesita. Puede ser prioritario arreglar el portón del garaje, porque si el portón está abierto no solamente entran automóviles y motocicletas, sino entra y sale gente que no sabe ni quiénes son. Entonces las prioridades tienen que establecerlas los propios condominios, no un ente burocrático externo, lo cual es muy grave y desautoriza lo que ha venido haciendo el movimiento condominial venezolano. Realmente no tenemos una estadística que nos diga qué porcentaje de venezolanos vivimos en condominio. Bueno, Irma, ya para ir finalizando, bueno, pienso que este proyecto vamos a estar muy pendientes en todo en el avance de esa discusión. Creemos que debe abrirse si de verdad se va a impulsar finalmente. Creemos que tampoco es el momento para impulsar una ley donde ni siquiera las juntas de condominio pueden reunirse por la pandemia. Sí. Pero aparte de ello, bueno, estar pendiente en qué afectaciones pueden tener a la propiedad privada, en qué de verdad puede afectar este proyecto de ley. Entonces, Irma, un mensaje final que te quiero pedir para la Venezuela positiva, para los ciudadanos de este país que seguimos intentando, luchando por él. ¿Qué mensaje le das a la Venezuela positiva? Bueno, yo creo que los ciudadanos, y no los habitantes dispersos, sino los ciudadanos organizados deben estar muy atentos no solamente a este proyecto, sino a todos los proyectos de ley que se planteen. Conocerlos, estudiarlos y dar sus opiniones. Yo no pido que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, sino que tengan opinión. Yo me he dado a la tarea de difundir este proyecto para que la gente lo lea en neutro, sin opiniones mías. Y todo el que lo ha conocido ha quedado altamente preocupado porque siente que se está violentando un mecanismo condominial que funciona con sus propios vecinos, que los propios copropietarios vigilan la utilización del dinero y que eso se les puede ir de las manos a burocratizar las decisiones del día a día de los condominios. Así que lo primero, estar atentos, leer, estudiar, preguntar, no a gente que tenga la misma opinión que uno, sino a diferentes opiniones para que cada quien se forme su propio criterio. A mi manera de ver, lo que tú has dicho es muy cierto, que no es esta la reforma que requiere la ley de propiedad horizontal, ni este es el momento para hacerlo, por muy bueno que fuera un proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Irma, por estar de nuevo en Código Inmobiliario. Vamos a dejar abajo de este video los links de los proyectos de ley, el link del blog de la doctora Irma. Y bueno, estamos en contacto, los invitamos a suscribirse al canal, a darle a la campana, a hacer sus comentarios. Y bueno, seguimos en contacto en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.